Damos un saludo a nuestros hermanos allá en Colombia. Bendito sea por ustedes, los amamos. Le enviamos un saludo cordial desde Christchurch, Nueva Zelanda, a nuestro querido pastor Jimmy, allá en Uganda también. Que el Señor lo guarde, que el Señor lo siga animando. Tenemos buenas noticias para ustedes desde Estados Unidos, querido pastor. Ahí le comunicaré con mi hermana Julia estas buenas nuevas. Entonces, quiero pedirles un favor. Y ore por esa persona en el nombre de Jesús. Ore por esa persona que es su hermano, que es su hermana, que es su familia. Dele gloria a Dios. Bendito seas, mi Señor, por esta casa. Bendito sea por tu amor, tu presencia, bendito Dios, en medio de nosotros, Señor. Padre, levántanos, pon fuego en nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Señor, obra milagros, transformaciones, maravillas. Hoy queremos dejar nuestras cargas delante de ti, Señor. Cada uno de nosotros trae una carga, una necesidad, tal vez un malestar, tal vez algo, Señor, con lo que no hemos podido. Pero Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú eres Dios todopoderoso, Padre, y que tú puedes cambiar todas las cosas, que tú sigues abriendo caminos donde no los hay, que tú sigues llamando a las cosas que no son como si fueran, Padre. Tú estás sentado en tu trono, aleluya, Señor, y somos más que vencedores porque tú ya has vencido. En el nombre de Jesús damos la gloria y la honra a ti, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, gracias. Hemos estado estudiando la carta a los Hebreos, que el capítulo 12 terminamos después de algunos meses de haber empezado. Y si ustedes no lo recuerdan mucho, esa carta es una carta muy doctrinal. Los Hebreos es hermoso encontrar y sobre todo el capítulo 12 que nos regaló el Señor para esta iglesia, para este tiempo, para esta congregación, llegó a su final. Hemos aprendido muchas cosas. ¿Recuerdan poner los ojos en dónde? En su amigo, en su familia, en su cuenta bancaria, en el gobierno. ¿En quién? En Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. También nos habla que nos despojemos de toda, mírenme para acá, toda carga. Llámese como se llame, sacúdase, hermano, sacúdase, hermana, y quite todas esas cargas que no sirven, no las siga llevando, porque eso le va a impedir correr la carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces aprendimos entre otras cosas, pero hoy quiero compartir con ustedes el capítulo 13 y vamos a empezar quizás del versículo 1, vamos a buscarlo, yo también lo voy a buscar. En el capítulo 13 hay cosas muy prácticas, muy prácticas. Aprendimos mucha teología, doctrina la vez pasada, pero vamos a hablar de cosas prácticas que tienen que ver con nosotros. Y le puse al título de hoy, Deberes Cristianos. Entonces, está lleno de preceptos o mandamientos prácticos para la vida cotidiana del pueblo de Dios. Pidamos a Dios no solo el tener entendimiento, sino la capacidad para obedecer. A veces podemos entender las cosas, sí, ahí dice, ¿cierto, hermanos? Y uno repite y lee y dice, sí, ahí dice, pero no lo vivimos. Desafortunadamente nos quedamos cortos y hay que luchar con eso, hermanos. La fe sin obras es muerta en sí misma. Santiago 2, 14 al 17, ¿qué nos dice? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias del cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Nuestra fe debe de ser demostrada, hermana y hermano, con acciones. Acciones puntuales, acciones cuantificables. Cosas que yo hago no son simplemente buenos deseos o declaraciones de labios, sino cosas puntuales que yo hago. ¿Usted tiene luchas con algo? ¿Alguien aquí tiene luchas con algo? Todos tenemos luchas.
con alguna cosa. La pregunta es ¿por qué no hemos podido superarlo? ¿Se han preguntado eso? No, pastor, es que yo con esto sí. ¿La culpa es del Señor? No, Él dice que todas las cosas que necesitamos para vivir esta vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces yo no puedo ir a pedirle al Señor otra vez, Señor, dame más amor. Ya se lo di. Señor, dame más paciencia. ¿Más quieres? El Señor ya nos ha dado todo, hermanos. Pero tú y yo tenemos que accionar en fe. Y no solo decir, sí, el Señor ya, pues sí, ya me lo dio, pero no lo siento. Nosotros no somos de sentir, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Amén. Entonces, los primeros 3 versículos de esa carta a los hebreos me dan la impresión, amados hermanos, que tienen que ver con una iglesia que está sana, una iglesia que está viva. Miren lo que dice: permanezca el amor fraternal. ¿Dónde se vive el amor fraternal, hermano? ¿Dónde debería vivirse inicialmente? ¿Dónde? ¿En qué contexto habla el Señor a su iglesia? En la iglesia, claro, es el primer lugar donde debe reinar el amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? El amor fraterno. El Señor le habla a una iglesia que tiene amor fraternal, o sea que tienen amor los unos por los otros. Como hermanos, dice el Señor, tú y yo somos hermanos. Nosotros nos reunimos aquí a espaldas de este edificio y oramos, Señor, coloca amor, ¿sí o no? Y yo oigo esas oraciones y yo las oigo y yo las hago a mí mismo, pero hermano, yo no me junto con nadie, yo no invito a nadie, nada entra, nada sale. Somos una burbuja ahí. Pero yo le pido a Dios, Señor, dame amor. ¿Cómo se puede demostrar el amor? Bueno, tenemos que relacionarnos, ¿sí o no? Tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Puede que sea difícil, porque no todos los hermanos son como Mary, que cocina lo más de bien. Entonces a uno le encanta cuando a mí me dicen, hermano, que me hablan del amor fraternal, adivinen en qué pienso primero. Estoy bromeando. El amor debe sentirse entre nosotros, hermano, debe ser algo real, algo vital. Es imposible que en el cuerpo de Cristo no exista el amor fraternal, porque si no, algo está mal, algo está funcionando mal. Entonces, es lo primero que encuentro allí. Permanezca, o sea, continúe el amor fraternal. Si alguna vez has tenido una mala experiencia, si alguna vez no ha sido bueno, porque hermanos, tenemos que ser honestos, la iglesia del Señor es imperfecta. Todavía Él nos está formando a ti y a mí. Y a veces tenemos malas experiencias. De hecho, son muchas los que se acercan a uno y en su propia experiencia y dice uno, uy, no, hermano, yo no. Pero dice permanezca el amor fraternal. ¿Qué quiere decir? Que eso hay que dejarlo atrás y seguir amando a los demás. Hay gente que no volvió, hoy en día hacen esos estudios en Estados Unidos que hacen estudios para todo y dicen que las iglesias están menguando muchísimo después del COVID porque la gente como que se acostumbró a ver en su pantalla enseñanzas, videos, prédicas, y yo no necesito ir por allá. Mejor que no me vea con nadie. Yo preparo aquí mi mate, para los que les gusta el mate, su cafecito, delante de mi pantalla, estoy sin frío, nada, estoy feliz, tengo comunión con Dios. ¿Es eso cierto? No funciona así. Así no funciona. Tenemos que juntarnos precisamente para que ese amor fraternal sea efectivo, sea real, sea visible. Amén. Gloria a Dios. Entonces, número 1,
Número 2, no olvides la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Efesios 2:10 dice que Él preparó un camino para que anduviéramos en él. Amén. El Señor tiene planes, tiene situaciones, tiene circunstancias, puedo decirle, por medio de las cuales tú y yo tenemos que pasar. Amén. Yo recuerdo que hace unos años, y lo voy a hablar de mí, no sé a usted, pero es bien difícil abrir tu casa para alguien, ¿sí o no? Y especialmente que sea extraño. A los nuestros, ay, no quisiera. Mis hijos nos invitan, bueno, no sé durante cuánto tiempo nos sigan invitándonos, pero todavía se pone feliz. Ay, cuando viene, quédense acá, ¿no? Horrible sería que le dijeran, no, no vuelva nunca más. Pero todavía nos invitan. Pero cuando es alguien extraño, alguien diferente a nosotros, uy, hermano, existen los 1001 problemas. No, es que solo tenemos un baño. No, y esa camita, eso chirrea, es horrible, eso aquí hace frío, eso pasa de todo y empezamos a buscar excusas por todo lado. Sin embargo, en el pueblo de Dios, nosotros nos hemos encontrado con cosas hermosas cuando empezamos a practicar la hospitalidad en nuestra vida. La hospitalidad, amados hermanos, no es solo brindar una cama por una noche. Hospitalidad es la forma en que tú recibes a las personas, cómo tú las tratas. ¿Lo entienden? ¿Cómo es que usted en iglesias hay gente, hermano, que entra y nadie se da cuenta? Aquí sería bien difícil, ¿no? Por el grande número de personas que hay, sería difícil que no recibiéramos a alguien, pero aún podría ser que entre nosotros no tuviéramos ese amor cálido, cariñoso entre nosotros. Hay gente que ha llegado a las iglesias simplemente porque alguien le dio una buena bienvenida, hermano. Y he oído testimonios de los cuales dicen, no, hermano, yo fui allá y eso ni me saludaron. ¿Es verdad? ¿Qué nos dice el Señor? Que nosotros como hijos de Dios debemos tener hospitalidad, porque sin saberlo algunos hospedaron ángeles. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento el caso de Abraham? El caso del mismo Lot, recibió ángeles y ellos les salvaron la vida en el caso de unos y a otros bendijeron, de todos modos. Y no sabían quiénes eran. Unos varones llegaron a su techo y los hospedaron. Nosotros hemos tenido el privilegio, hermanos, de ir a otros países y nos han recibido, hermano, de lo mejor. Y no me estoy refiriendo a un hotel 5 estrellas, no me estoy refiriendo, aún hemos tenido que dormir en el piso. Pero nos sentimos recibidos en casa. Porque lo que esas personas tienen nos lo brindan. Amén. Eso es hospitalidad. Pero eso nace de un corazón que es humilde, de un corazón que entiende que todo lo que tengo le pertenece a Él. Amén. Gloria a ti, Padre. Entonces, tercero, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como si vosotros estuviéramos en el cuerpo. Esa parte, yo no sé si alguien recuerda a un hermano muy querido que tuvimos acá, el hermano Andy Miller. Ese Hebreos 13 para él es, siempre lo repite, hermano, siempre, porque él tiene en su corazón a las personas que están privadas de la libertad. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por alguna situación parecida a esa. Ojalá que no lo vaya a vivir. Es algo muy, muy humillante, es algo duro, es tremendo vivir esa situación. Pero a veces nosotros vivimos nuestra vida, hermanos, sinceramente sin importarnos ni 5. Y discúlpeme si lo digo de esa manera. No me interesa, no es mi problema. Inclusive he oído a hijos de Dios, por algo será que está allá. Eso no es de un hijo de Dios, no debería ser la expresión de un hijo de Dios.
De hecho, en estos momentos, hermano, estamos seriamente comprometidos con Riccarton Community Church para ir, si se nos abre esa puerta y esa oportunidad, de ir a visitar en las cárceles a compatriotas nuestros, pero no solo eso, allá hay mauris, hay de las islas, hay personas kiwis, allá hay de todo, hermano. Cuando hemos ido a Colombia, también lo hacemos, hermano. De hecho, estamos trabajando con eso para que ustedes sepan, iglesia, que nosotros trabajamos con alguien que entra cada 15 días a una prisión. Estamos trabajando en eso porque no tenemos más tiempo, pero estamos allí porque el Señor vino a libertar al cautivo. Él dice en su palabra que vino a declarar el año agradable del Señor a través de su iglesia, pero tenemos que estar comprometidos, hermanos. No podemos seguir viviendo un cristianismo pasivo, cómodo, porque ese cristianismo, hermano, tiende a desaparecer, a quedarse ahí, a diluirse, hermano, sino que tiene que ser algo activo, algo que sea real, algo que sea positivo, hermano, algo que podamos decir: Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y por esa razón, no para ganarme nada, entienda bien esto, no para ganarme nada, estoy haciendo lo que tengo que hacer, es simplemente porque tú has puesto ese amor en mí. Amén. El amor del Señor Jesucristo cubría todas esas áreas, amados hermanos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de nosotros? ¿Cuál debería ser, amados? ¿Perdón? Envíame a mí. Envíalo a él, envía a cualquiera. No, es que yo tengo esto, es que a mí me pasa esto. Hermanos, somos especialistas en buscar cómo zafarnos. Pero quiero decirle que usted puede contribuir. Es cierto, no todos vamos a ir a las naciones. Es cierto, es verdad. Pero todos estamos involucrados en un deseo, que es ir a esas naciones, ¿cierto? Vamos a enviar a alguien, hermano, yo voy a estar ahí para apoyar eso. Vamos a orar por esa persona, vamos a contribuir con los recursos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado esos recursos para que esa persona pueda ir, amén. Entonces, para que usted tenga eso en su corazón. Estamos pensando con un hermano generar empleo quizás el próximo año. Son proyectos que van de a poco con los recursos que tenemos, con lo que el Señor nos permite hacer, pero quizás podamos lograrlo. Pero el Señor sabe nuestro corazón, hermano. Yo quiero decirle eso, que el Señor sabe ahí donde usted está sentadito, sentadita, sabe si usted en realidad tiene un corazón para Él y para esto que estamos hablando, o simplemente no digo más. Amén. Gloria a ti, Padre amado. Aleluya, Señor. Yo personalmente tengo que decir que conocí la detención, que fui a un lugar de reclusión donde el Señor me rescató, y quiero que usted piense hoy, mi amado hermano y mi hermana, que con seriedad extender su compasión por los que padecen esto. Mis hijas me han contado que entre nosotros, en este pequeño país, hay varias personas latinas en cárceles. Algunas llevan varios años, pero no necesariamente tendríamos que ir porque son latinos. Deberíamos ir porque son personas que necesitan oír la voz de Dios, hermanos. Amén. Entonces, sería hermoso que nosotros viviéramos la palabra de Dios y que extendiéramos esa luz al que está privado de la libertad. Y también, aprovechando eso, hermanos, yo quisiera decirles que conozco personas que viven en cárceles espirituales. No necesitan estar detrás de rejas, hermanos, pero muchas personas viven en cárceles espirituales, hermano, y ni siquiera lo saben. Y la cosa es que nosotros que tenemos la luz, nosotros que estamos en libertad, ¿qué estamos haciendo para eso, hermanos? Hoy cantaba en la alabanza o el primer versículo que leía mi hermano Daniel, dice que y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo pregunto, ¿necesitamos un estudio teológico? A ver qué dice en el griego para entender esa palabra. ¿Qué diríamos, amada iglesia? Es sencillo que Él murió por cada uno de nosotros para que esa vida que usted tiene ahora en Cristo Jesús no la viva para usted, sino para que aquel que dio su vida por usted y por mí sea glorificado. ¿Qué le parece? Amén. En toda área, mis hermanos, nosotros hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Pero es para que hagamos algo con esa vida, hermano. Hay un terrible error doctrinal que vivimos por muchos años de la persona que ya era salva y que confesaba que ya se había bautizado y que ya todo iba bien y seguía viviendo su vida. Pero ahora tenía un plus. Ahora es Jesús quien está en mi casa. Ahora es Jesús el que va a mi negocio. Ahora es Jesús el que va en mi auto para ayudarme en lo que necesite. Y resulta que no es así, hermanos. Jesús te salvó y me salvó simplemente para hacerse Señor de tu casa, Señor de tu negocio, Señor de tu vida y Señor de tu destino. ¿Qué le parece? Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer con eso? Ya tenemos la información, pero la cosa es, ¿tenemos esa revelación a nuestro corazón? Podría ser algo intelectual que yo ya he oído en la iglesia. Otra vez el pastor va a hablar de eso. O voy a accionar y voy a decirle, Dios, hoy entiendo lo que tú me quieres decir. Tal vez podríamos decir, Señor, perdóname. No he hecho lo que tú me has enviado a hacer, no he empezado, siempre voy dilatando, siempre voy aplazando. Cuando acabe esto, cuando ponga esto aquí, cuando mis hijos crezcan, cuando vayan a la universidad, cuando tenga mi casa, cuando alguna cosa pase, ahí sí te voy a servir. ¿Eso es válido delante de Dios, hermanos? No, y no se engañe. No se engañe. No hay nadie más ciego que aquel que no quiere ver. El Señor te ha dado una vida, te ha bendecido con propósito. Amén. Pero Señor, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Para qué me hiciste? Hermano, métase en la iglesia. Métase en el fuego de Dios. Y aquí Él le va a mostrar qué hacer. Hoy en día estábamos almorzando con nuestra querida Erika y la invitaba a venir. Le dije, ¿quieres irte para tu casa o te quieres venir con otro a la iglesia? Bueno, si les puedo ayudar en algo. Y mi esposa le contestó, allá siempre hay algo que hacer. ¿Sí o no? En la iglesia siempre hay algo que hacer, hermano. Siempre hay algo que hacer cuando tú tienes un corazón para Dios. Y si no, hermano, eso es hablar en chino. Amén. Gracias por ese amén, hermano Jorge. Gracias, hermano. Ay, Dios mío. El versículo 4, yo quiero que lo lea. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto es de esos versículos, hermanos, que son un poquito complicados leerlos y sobre todo vivirlos. Ahí nos anuncia la división del pueblo de Dios y del mundo. Los argumentos de la sociedad, ¿cuáles son, hermanos? El otro día hablaba con familiares míos en Colombia y me contaba de su nieta y dijo, ella se fue a vivir con tal muchacho y que si les va bien, se casan. Y él lo dijo muy, muy tranquila, muy normal, porque dijo, eso pasó igual que como su papá y yo. Entonces de una vez me disparó al pecho. Y como fulana y mengano, y empezó a nombrarme varias personas que viven de esa manera, y eso como que quiere decir que ahí tenemos la aprobación. Si el mundo lo hace, ¿por qué no nosotros? Porque nosotros, mis queridos hermanos, vamos por otra senda. Una senda que el Señor dice que es angosta, un camino angosto, ¿cierto?
que no caben sus intereses ni los pensamientos de la sociedad, sino que únicamente lo que entra por ahí es la palabra de Dios, su voluntad. Amén. Entonces nos está instando aquí: honroso sea en todos el matrimonio, sea valioso. Honre usted su matrimonio, honre usted su familia, su hogar, porque hoy en día, hermanos, estamos enfrentados a divorcios por doquier. Esta semana pasada, quiero decirles como testimonio, me han llamado 2 familias diferentes que se están separando, hermano. Jóvenes que conocen la palabra de Dios, pero cuando usted permite y le da lugar al diablo, ¿sabe qué pasa, hermano? Entra y le hace fiestas a su vida, hermano. No es sino que le dé usted un pequeño, el más pequeño, hermano, lugar, y entra por ahí y te va a hacer daño. De ahí la importancia, queridos varones de Dios, que usted como hombre de Dios sea un hombre de oración, hermano. Muchos hombres que conozco fallan porque no llevan a su familia a la oración, porque no tienen tiempo, porque no les gusta, porque me encuentro con mujeres que me dicen: no, si eso es un problema para que hagamos un devocional, pastor. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. El varón tiene que ser el sacerdote de su hogar, hermano. Yo no conozco sacerdotisas aquí. Conozco hombres y varones que fueron llamados al sacerdocio en su hogar. Si eso no se vive en su hogar, por favor pídale perdón al Señor. Arrepiéntase de eso y traiga a sus hijos, a su mujer, a su esposa. Saque de ese valioso tiempo que usted no puede negociar y ríndaselo al Señor. Amén. ¿Para qué? Para que sea honroso. La pureza matrimonial que hoy por hoy adolece la iglesia, es cada vez más normal los divorcios y segundas nupcias sin temor de Dios. Hoy en día, hermanos, y quiero decirles que en Colombia, en nuestras iglesias, son iglesias grandes, se mueven de una iglesia donde no les aprueba, le tocó irse porque era un siervo de Dios, y al usted separarse de su hogar, pues tiene que rendir cuentas, no solo a Dios, sino a los hombres. Entonces lo más fácil, nos movemos para otra iglesia. Y seguimos y podemos ensayar con otra persona. Eso, hermano, en el mundo yo no tendría ningún problema porque es así. Así se vive. Pero en el pueblo de Dios, hermano, es muy triste, es lamentable. Y es lamentable que haya líderes que hoy en día procedan de esa manera. Que acepten esas cosas. Hay una nueva generación cristiana y espiritual donde caben más cositas, se pueden poner más cosas. En el camino del Señor no caben muchas cosas, amados hermanos. Por eso es que muchos no transitan el camino del Señor, porque es bien estrecho, hermano. Cabe apenas usted. Ningún peso, ninguna carga, porque Él dice: sacúdaselo. Entonces, hermanos míos, estamos ante sugerencias, mandatos, preceptos de Dios que deben ser puntuales en nuestra vida. Quizás usted no viva esa experiencia, bendito sea Dios, cuide su hogar. Pero quizás conozca a alguien que está andando indebidamente, instelo. Si es un siervo de Dios, si es una hija de Dios. Pero quizás haya alguien que está viviendo de esa manera, hermano. No le aplauda. Que sea su primo, su hermano, su hermano, con todo respeto, eso que estás haciendo está mal. Eso es pecado delante de Dios. Eso es fornicación, llámelo así. Nosotros le cambiamos de nombre. No, es que se oye bonito, unión libre. Eso no suena feo. A mí me parece hasta sugestivo, ¿sí o no? Pero eso se llama adulterio, eso dice el Señor. Fornicación, perdón. Entonces llamemos las cosas como son y con respeto y con amor pongamos nuestra posición. Amén. Ya vamos a ir acabando. Leamos Judas 1, versos 22 y 23. A algunos que dudan, convencerlos. 23. A otros
salvadlos arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada de su carne. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que nosotros compartimos el evangelio del Señor, la palabra de Dios, y debemos tratar de convencerlos. ¿Cómo los convencemos, hermanos? ¿Cómo nos dice el Señor? Que debemos presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que pregunte por nuestra fe. Por eso es tan importante que usted, mis amados hermanos, y su servidor, sigamos preparándonos y creciendo en la palabra de Dios. Amén. No crean, no, ya lo que aprendí, no, si yo ya hice el seminario, no sé qué. Hermano, si ha estudiado, siga estudiando, siga preparándose. El Señor siempre es abundante para enseñarle algo. Yo no sé cuántos años llevo estudiando, leyendo a diario, hermano, y sigo aprendiendo. Entonces es mentira que usted diga que ya no necesita nada más. Es falso. Pero tenemos que convencer con argumentos. Yo tuve un tiempo, amados hermanos, que en realidad, como no tenía argumentos, yo decía, porque la palabra de Dios lo dice y punto. Y me parecía bien. Pero resulta que no es tan así, hermano. El Señor nos manda a tener conocimiento de la palabra. Quizás no ser un erudito bíblico, pero sí saber responder, hermano. ¿Cierto? ¿Por qué tú dices que tiene uno que casarse con una sola mujer? A ver, ¿por qué? ¿Y por qué me tengo que quedar con ella toda la vida? ¿Por qué es que la mujer tiene que respetar al hombre? ¿Por qué? ¿De cuándo acá? Si ahora todos somos iguales. Y que usted sepa responder bíblicamente, hermano. Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Bendito sea el Señor. De acuerdo contigo, Señor. ¿Qué más dice? A otros salvad arrebatándolos del fuego. Hoy tuve una llamada con Latinoamérica de un hombre que en este momento está, hermano, yo creo que, como decía un amigo mío, huele a humo. Está mal, hermano. Está en la oscuridad, está agarrado, hermano, de demonios inmundos, de vicios, hermano, y está ahí, hermano. Quizás hoy sea su último día, hermano. Pero nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos estar ahí, hermano, listos para interceder, para tratar de salvar a esa gente, hermano. Quiero contarles que en Colombia una vez me recibió una llamada a las 10 de la noche. Como era el teléfono, no había celulares ahí, y el teléfono quedaba en el primer piso, 10 de la noche, y yo ya, y yo, no. Varón de Dios, vaya usted. Le dije a mi esposa, vaya que quizás es urgente. Y yo, ¿qué urgente? ¿Quién va a llamar a estas horas? Dijo, por eso, baje. Y al fin, hermano, siguió sonando ese bendito. Bajé y contesté de mala manera. ¡Aló! De pronto me iban a decir número equivocado. Dice, hablo con fulano de tal. Y era número equivocado. Le dije, no, señor, hablaba con otra persona. El caso es que ese hombre se iba a suicidar, hermanos. Duré 1 hora. Ella bajó después. ¿Quién es? ¿Cuánto lleva usted ahí? Oramos, nos hicimos de todo, compartimos la palabra, me esperó hasta que traje mi Biblia, y a los 15 días tuvimos el placer de conocer a esa persona. Fue a la iglesia, hermano. Esa noche se iba a quitar la vida y estaba llamando a otra iglesia, pero por la gracia de Dios se equivocó de paciente, hermano, y pudimos compartirle el evangelio. Son personas que están ahí en el fuego, hermano, que ya prácticamente no hay oportunidad. Pero el Señor dice que mientras haya vida, hay esperanza. Amén. ¿Qué más nos dice la Escritura? Y de otros, póngale cuidado, hemos visto varias personas, y de otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada que tienen con su carne. Y voy a terminar con esto, hermanos. Pastor, ¿me junto con esa persona o no me junto? Pastor,
¿tenemos amistad con ellos o no la tenemos? Aquí este verso es muy importante y muy diciente, hermanos. Hay personas de las cuales usted y yo tenemos que tener misericordia, ¿sí o no? No son los mejores, no se parecen en nada a Dios, son detractores, burladores, señaladores, todo lo que usted quiera. Pero nosotros somos llamados a tener misericordia de ellos, aún aborreciendo su ropa. O sea, pongámosle una liniecita bien marcada, hermano. Nosotros tuvimos en nuestra casa, aquí en New Zealand, personas que les gusta su LGTB, les gusta todas esas cosas, y estuvieron cenando en nuestra mesa. Y les compartimos el evangelio y les dijimos: hermano, nosotros no compartimos nada de eso, ni aceptamos, porque eso es pecado y es grave delante de Dios. Pero no lo sacamos a patadas de ahí, hermano. Y si nos los encontramos en alguna parte, los saludamos. No comparto sus ideas, no estoy alineado con sus pensamientos, no, aborrezco lo que Dios aborrece, amén. Pero entonces debemos de ser sabios, hermano, y a veces los hermanos vienen y le dicen: uy, pero ¿qué hago? Y el amor de Dios, sí, el amor de Dios nos muestra hasta dónde podemos llegar con ciertas personas, amén. Es así de fácil, hermano. Hoy le decía a un hermano querido: mientras usted esté en la roca firme, fuerte de su salvación, hermano, usted puede extenderle la mano a otro. Si usted mismo está como las olas del mar, no se atreva a salvar a alguien, porque se van a ahogar juntos, hermano. Hace muchos años, un hermano muy querido, amigo de nosotros, llegó a los pies del Señor. Allá no era hermano, pero después se convirtió. Él fue dueño con otra persona, con una dama, fue dueño de una taberna, bar, etcétera, etcétera, y donde tenían mujeres para el servicio. Y él estaba ahí trabajando como administrador y todas estas cosas, y duró años, y después cayó en las drogas, etcétera, etcétera. El caso es que llegó a los pies del Señor, se convirtió, y como al año o los 2 años, él sintió de Dios ir a rescatar a esas mujeres. Oyó una prédica, oyó unas cosas, leyó la palabra y dijo: hermano, yo tengo que ir por esa gente. ¿Estaba bien o no? Claro, tenemos que ir a rescatar, pero el cómo lo hacemos es ahí el punto. Hay que hacerlo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, hermano, nos tocó, alguien se acordó, pasaron casi un mes y alguien se acordó de más o menos dónde era el sitio, hermano, y allá nos fuimos allá estaba, hermano. Había vuelto a caer en esas redes, en esa oscuridad. Porque no es el punto de querer salvar al mundo, no somos héroes, hermano, para salvar eso. El que salva es el Señor, el que tiene poder es Él. Y Él nos manda, ¿recuerdan cuando envió a los 70? Los mandó, ¿cómo? De 2 en 2. Con hermanos maduros, hermanos fuertes, hermanos que tengan santidad delante de Dios. Y sí, vamos a compartir la palabra, pero si usted va allá, hermano, a las 10 de la noche a un bar a compartir y a dar folletos, hermano, y es exvicioso y exalcohólico, muy seguramente usted no va a lograr nada, hermano. Va a lograr lo contrario. Iglesia de Cristo, nosotros debemos ser sabios en cómo llegar a las personas. Hay lugares donde no debemos meternos. Hay personas con las cuales a determinada distancia, hermano. Así de sencillo. Y eso no es falta de amor, eso es ser sabio. El Señor dice en su palabra que el que es avisado evita el peligro y no cae en el hueco. Juntas, hoy me recordaron esa palabra en mi casa, creyeron que era una junta, ¿no? Y una junta así, ¿con quién me voy a juntar? Amén. Ore y pídale al Señor, por favor, póngase en pie. Ore y pídale al Señor que estas cosas que hoy hemos tocado podamos vivirlas. Número 1, hermano, que no olvidemos a los que están en necesidad. Número 2, que nos acordemos de la necesidad del que está en prisión, como si estuviéramos con ellos. Número 3, que sea honroso el matrimonio, nuestro hogar, nuestra vida, hermano. Que llamemos a las cosas tal y como son.
Y quizás la otra semana vamos a ver otros ejemplos puntuales como el que vimos hoy, ejemplos prácticos para seguir. Pero Señor, hoy quiero orar por cada uno de nosotros, Señor. Rogarte en el nombre de Jesús que nosotros seamos sabios, seamos prudentes, bendito Dios. Tú nos dices que nos envías como ovejas en medio de lobos, Señor. Este mundo es engañoso, igual que nuestro corazón, Señor. Padre, que podamos dejar el alma a un lado, sentimientos, emociones, pensamientos, y podamos andar en el Espíritu. Te pido, Señor, que no hagamos una mezcla de todas estas cosas porque simplemente suena bien o nos parece bien. Que seamos sabios y busquemos consejo de Dios si es que lo necesitamos. Tu palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, Señor. Tu palabra también nos enseña que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Señor. Que tus preceptos, que tus mandamientos sean puntuales en nuestro corazón, no solo para atesorarlos, sino para vivirlos, Señor. Hoy toca el corazón de mis hermanos y de las personas que están viendo, Señor, esta predicación, Señor, para que llegue profundamente a sus corazones arrepentimiento. Si tenemos que arrepentirnos de algo, hoy es una buena oportunidad. Hoy es un momento adecuado para que nosotros, varones de Dios, hijos de Dios, tomemos determinaciones en nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Oro por eso, Señor. Toca la vida de los varones que nos están viendo hoy, Señor, por estas redes sociales. Si hay alguno de ustedes que ha fallado, Señor, en oración, en búsqueda de la palabra, en juntar a su casa como es debido, hoy arrepiéntase, que el Señor le perdona. El Señor quiere restaurar tu hogar. El Señor quiere transformar tu vida. Pero tienes que obedecer en el nombre de Jesús. Padre, te doy las gracias por aquellos que no te conocen y que están viendo, Señor, que están oyendo estas palabras, para que sepan que tú, Cristo Jesús, diste tu vida por esas personas, por mi vida, Señor. Que tú moriste, bendito Dios, en una cruz, derramaste tu sangre preciosa, bendito Dios, para limpiar mi pecado, para curar mi enfermedad, Señor. Que tú, Señor, no quedaste clavado allí, sino que al tercer día, Señor, fuiste llevado a la gloria de Dios y estás sentado a la diestra del poder de Dios, de la majestad de Dios, y que algún día vendrás por tu pueblo, Señor. A ti, querido amigo o amiga que no conoces al Señor, en esta hora yo te digo, entrégale tu vida al Señor. Arrepiéntete de esa vida que has llevado hasta el día de hoy, confiesa tus pecados y cree en la obra redentora de Cristo Jesús por tu vida. La palabra de Dios dice que el que ha creído en su corazón y lo confiesa con su boca, tendrá vida eterna. Hoy te damos gracias, mi Señor Jesús, y todo lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén, Señor. Gracias, Dios mío.